Con base en eso, vamos a hacer una reflexión. em, el Salmo capítulo número 11. Bien, mis hermanos, vamos a ir a abrir las escrituras y vamos a ir al capítulo número 11 de los Salmos. Amén. Entonces vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Padre Celestial, en tus manos, Señor, nos encomendamos y rogamos, Señor, que estas palabras, Señor, las cuales tú, Señor, has inspirado, sean bajando a nuestro corazón y haciendo fruto, ayudándonos, Señor, en los momentos en los que nos encontremos y dándonos paz en todo momento, Señor, para que podamos crecer en creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, solo somos instrumentos tuyos, mas tú eres nuestro Dios soberano. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, eh, ya pueden tomar asiento. Como pueden observar en el título de los que tienen a Reina Valera, dice el refugio del justo. Yo he titulado este mensaje algo similar, que para mí es la confianza en el Señor Jesús. Bien, entonces para entrar en materia, hermanos, y para contextualizarnos en el panorama en el que se encuentra David en el capítulo 11 de este salmo, debemos echar un vistazo a algunos de los hechos que pudieron inspirar a David al escribir este salmo, ya que concretamente no se describen los hechos puntuales, pero sí arrojan destellos de lo que podría haber inspirado el salmo, ¿sí? Entonces, en este punto podemos ver que David estaba recordando algo que sucedió con él, lo cual lo llevó a inspirar este salmo, porque él no está nombrando puntualmente qué fue lo que lo llevó a inspirarlo, pero sí es claro en los hechos que lo llevaron a hacerlo. Y podríamos recordar en la vida de David la historia de sus amigos cuando le aconsejaron que huyera a la ciudad montañosa donde nació porque Saúl lo estaba persiguiendo, ¿sí? Y pues en principio David sí rechazó o no tuvo en cuenta este consejo, a pesar que después
parece ser que sí lo hizo, pero pues de pronto en alguna otra circunstancia, pero inicialmente él no lo tomó, ¿sí? Si este hecho histórico que pasó David en ese momento fue lo que lo inspiró a llevar o a hacer este salmo, nos deja ver las intenciones o la revelación de David que había en su corazón al no tomar esa decisión, ¿sí? Porque él dijo, no, no voy a huir, no voy a hacer caso a este consejo. Y entonces uno diría, bueno, ¿y por qué no lo hizo? Entonces la respuesta a esa pregunta está en el Salmo, ¿listo? También algo importante que quiero resaltar es que me pareció muy interesante ver la similitud o la semejanza que tiene este salmo con la historia de Lot, ¿sí? Y me pareció esto curioso porque esto lo encontré en el libro del Tesoro de David de Charles Spurgeon, de los que de pronto quieran leerlo. Es un libro donde Charles Spurgeon hace eh, anotaciones puntuales a los salmos, es muy interesante. Pero ¿qué sucede? Como les decía, vea una similitud entre este salmo y lo que sucedió con Lot. ¿Por qué? Porque si recordamos en Génesis el ángel que le dice a Lot, le dice, escapa a las montañas para que no seas consumido. ¿Mm? ¿Y cuál fue la respuesta de Lot? En Génesis capítulo 19, de los versículos 17 al 19, Lot le responde y le dice, no puedo escapar a las montañas, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces ya aquí podemos encontrar eh, una pauta en lo que había en el corazón de Lot cuando llegaron los ángeles a avisarle a Lot. Posiblemente podríamos pensar que Lot creía que su deber no era irse de la ciudad, sino que Dios de alguna u otra forma lo iba a cubrir. El hecho es de que en su corazón la palabra escapar para Lot no era una opción. ¿Por qué? Y es muy importante resaltar esto de las escrituras, porque tal vez me alcance el mal y muera. Y eso pasa muchas veces en la historia cuando encontramos que hay guerras en las cuales las personas o uno de los dos bandos ve que está perdiendo la batalla. ¿Qué hace? Pues salen a huir. Y está comprobado, de acuerdo a la historia, que cuando los enemigos retroceden o alguno de los dos bandos retrocede, el bando que no retrocede aprovecha para dar más bajas. O sea, da un golpe más certero al otro bando. Ni siquiera cuando están encontrados, sino los golpes más certeros los dan cuando retroceden. Sin embargo, viendo la alusión con el versículo 6 de este salmo, recordamos lo que dice que hará llover fuego y azufre, tal cual como sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero asimismo en el versículo 7 que dice que el justo verá el rostro de Dios. Entonces, en su momento, Lot, como lo decía Pedro en una de sus cartas, fue salvado y el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra porque Lot oraba de día y de noche, suplicando e intercediendo por lo que él veía que sucedía allá, a pesar de que él vivía fuera de la ciudad, ¿no? Pero se daba cuenta. Entonces, el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra, ¿sí?
tal cual como lo dice el versículo 7 de este salmo. Pero asimismo como vino el juicio sobre ellos, asimismo Lot vio el rostro del Señor porque lo salvó. ¿Mm? Entonces, ya teniendo este contexto o esta introducción de este salmo, viendo el contexto sobre el cual David pudo haberlo escrito y viendo la alusión sobre la historia de Lot como introducción, ahora sí podemos entrar en materia. Y recordando el versículo 1 y 2 de este versículo, David empieza su narrativa recordando cómo se siente o sintiéndose familiarizado con el peligro que siente una ave. En los versículos 1 y 2, David habla o recuerda de cómo se sintió o cómo se siente familiarizado al ver cómo una ave se asusta rápidamente. ¿Y qué hace? Pues la ave en su instinto la lleva a salir corriendo o volando de donde está para ir a un lugar seguro. ¿Sí? Ustedes mismos se dan cuenta que cuando hay una ave en el suelo y lo vea usted acercándose, ¿qué se hace la ave? Pues se sale corriendo porque siente peligro y se va para donde se sienta seguro. ¿Mm? Ahora, nosotros nos podemos sentir también familiarizados en este tema cuando en muchas ocasiones, hermanos, al encontrarnos frente a una situación de peligro, queremos tomar el control y salir huyendo, olvidando lo que dijo Lot. Si salgo huyendo, tal vez la maldad me alcance y muera. Ahora, el versículo 3 da una respuesta, ¿sí? Da una respuesta personal a la pregunta del versículo 1, ya que David recuerda que si los fundamentos son destruidos, el justo, ¿qué ha de hacer? Esto nos lleva a pensar que en los momentos de dificultad, lo que menos debemos hacer es huir, hermanos. Huir. Huir en nuestras propias fuerzas. Veamos el espejo de Lot. Veamos el espejo de David. Y esto, hermanos, porque estamos acostumbrados a tener el control de nuestras vidas. Y esto más para una sociedad de hoy en día, ¿sí? Que quiere tener el control de todo. ¿Mm? Y lo vemos con la tecnología, ya la persona que se les controla el celular, mejor dicho, ¿sí? Y eso es algo instintivo. ¿Por qué? Porque somos semejantes a las palomas, somos semejantes a las aves. Queremos sentirnos en paz, o es que ¿a quién le gusta no sentirse en paz? Esto no es solo de nosotros, es también de los animales, aún de las plantas. Toda la creación desea estar en paz. ¿Mm? Pero a veces por querer estar en paz, pues tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de todo. Esto ya lo hemos visto, hermanos, en el Evangelio de Juan con los discípulos en la tormenta, ¿recuerdan? Allá en esa tormenta y vamos a hablar de esto más adelante. Y algo que me impacta al estudiar este salmo, y no solo este salmo, sino en todas las escrituras, porque no es solo en este salmo donde encontramos esta reflexión, y es que al parecer la vida de los creyentes no está sujeta a la voluntad propia, sino por el contrario, está sujeta a la voluntad del Creador.
Por eso es que David, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que la peor decisión en tiempos de dificultad es huir. ¿Mm? Tal vez sería bueno, y pongamos atención a esto, tal vez sería bueno huir si los fundamentos fueran destruidos, como lo dice el versículo 3, porque no habría dónde refugiarnos, ni en quién confiar. Pero recordemos la inmutabilidad de nuestro Dios, el poderío de nuestro Dios, quien es el alfa y el omega, y que por nada de él no hay nada por encima de Dios. Si en realidad Dios no existiera, o si en realidad Dios fuera destruido, en serio, hermanos, que ahí sí valdría la pena salir huyendo. Porque ¿quién nos protegería? ¿Quién nos guardaría? ¿En quién estaría nuestra confianza si nuestro Dios pudiera ser destruido? Y el mismo David es consciente de esto. Ahora, en el versículo 4 se refuerza la respuesta del versículo 3, enseñándonos sobre los atributos de Dios, ¿sí? Mostrándonos varias cosas. En primer lugar, nos enseña su poderío, nos enseña su omnisciencia, nos enseña su omnipresencia y que no hay nada que se escape ante los ojos de Dios. Entonces recuerdo en este punto algo que enseña John MacArthur sobre la lectura de las escrituras, cuando él dice que al dirigirnos a las escrituras debemos encontrar, pues, principalmente al Señor Jesús, pero también aprender sobre los atributos de Dios, porque las escrituras en general nos enseñan del Señor Jesús, pero asimismo nos enseñan de los atributos de Dios, porque al aprender de los atributos de Dios es que crecen en nosotros los frutos del Espíritu, los que nos llevan a ser igual al Señor Jesús. Por eso David, inspirado por el Espíritu, narra en este versículo 4 los atributos de Dios que nos llevan a asegurarnos de que todo Dios lo tiene bajo control. Aun cuando no parezca que está todo bajo control, aun cuando nosotros no tengamos el control de las situaciones, Dios sí tiene el control. ¿Por qué? Porque está sentado en su trono, porque es todopoderoso, porque es omnisciente, porque es omnipresente y nada hay por encima de él. Ahora, ahora vamos a resaltar esta parte, mis hermanos, y es que no hay nada que se le escape ante los ojos de Dios. No hay nada que nuestro Dios no examine. No hay nada que Dios no examine de las cosas que hacen los hombres. ¿Y esto no les suena confrontador, hermanos? Que día a día estamos siendo examinados, que día a día los ojos de un Dios todopoderoso ven y siguen el comportamiento de cada uno de nosotros. Estas son palabras de refugio para nosotros, así también como para juicio. ¿Mm? Porque no estamos solos, hermanos. Pero el Todopoderoso nos enseña que también los que no son justos tampoco están solos.
Y esto es algo pragmático en el sentido de que así como el sol brilla para todo el mundo, asimismo la humanidad está siendo examinada por Dios a todas las personas. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no están con Dios no es que estén solos, Dios también los está examinando. A pesar de que ellos no sean hijos de Él, también los examina. Dios examina los comportamientos de toda la humanidad sin excepción. Y ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Y qué nos lleva a afirmar nuestra fe? Es que nuestro Dios, en quien debemos confiar, hará justicia por nosotros. ¿Sí? Él observa todo lo que sucede y Él hará justicia por nosotros, aún en los momentos en los que parece que no hay solución, que no hay nada por hacer y que solo quisiéramos escapar como las aves a un lugar seguro. Aún en esos momentos Dios nos examina. Cuando estamos a punto de tomar una decisión, ahí Dios nos está examinando. Cuando alguien está haciendo mal a nosotros y queremos tomar represalias, como las aves salir huyendo, ahí Dios nos examina. Cuando estamos pasando una situación en la cual no tenemos el control, ahí Dios nos examina. Y no solo a nosotros, sino también a nuestros verdugos. Dios nos enseña y nos exhorta a poner nuestra confianza en Él. Porque aún cuando queremos tomar el control de nuestras vidas para que podamos estar a salvo, Dios nos está examinando. Y entonces el versículo 1 al versículo 4 encontramos unas palabras puntuales que me gustaría que subrayaran, y es huir y examinar. ¿Sí? Estas dos palabras son importantísimas para nosotros, el huir y el examinar, porque Dios examina nuestras actuaciones. Ahora, seguido de esto, vemos el versículo 5. ¿Y qué encontramos en el versículo 5? Una acción. ¿Sí? Del versículo 1 al 4 encontramos un relato, pero en el versículo 5 ya encontramos una acción. Y una acción frente a las situaciones en las que se pueden encontrar los creyentes y los hombres no creyentes en general. Y esta acción es en general por Dios. Ya que en primer lugar vemos que nuestro Dios prueba a quienes, a los justos. Dios prueba a sus hijos, tal como probó a los discípulos en la tormenta en el Evangelio de Juan, que esto ya lo observamos, donde la prueba o el objetivo de la prueba es para que podamos comer del pan de vida y que podamos creer verdaderamente en el Señor Jesús. Y esto me gusta resaltarlo, recalcarlo, ¿sí? Porque ya hemos aprendido esto, hermanos. Recordemos que el objetivo de la prueba para los justos es el aumento de la fe en el Señor Jesús. Porque ustedes se preguntarán, y yo les pregunto, ¿acaso ustedes creen que los discípulos no querían salir corriendo como las aves
cuando veían que en la barca el mar los iba a ahogar? ¿O es que usted no querría hacer lo mismo cuando está en un temblor en su casa? ¿Qué es lo primero que usted hace? Pues salir corriendo de la casa para que no se le caiga encima. Es lo que nosotros hacemos. Pero los discípulos, ellos también querían hacer eso. Ellos querían, ¿ustedes qué creen? ¿Que ellos no querían salir huyendo de esa barca? Pero en su impotencia, hermanos, siéntanse ustedes en la posición de los discípulos. En su impotencia ellos no podían hacer nada. No podían hacer nada. ¿Qué podían hacer ellos? Si se tiraban al mar, se morían. Si se quedaban en la barca, se morían. No podían hacer nada. Estaban en una encrucijada, tal cual como en la que se encontraba David, o tal cual como en la que se encontraba Lot, o como se encontraban muchos de los hijos de Dios que están inspirados en las Escrituras. Ellos querían salir huyendo a un lugar seguro. Ahora, los evangelios no lo relatan, pero como les digo, yo me imagino a los discípulos orando. Yo lo único que me imagino es a esos discípulos orando, rogando, suplicando por sus vidas. Y eso no lo haríamos nosotros también frente a una situación de esas. Cuando no vemos una salida, pues ahí sí uno corre y No, es increíble la escena en la que podríamos llegar a imaginarnos. Pero lo más increíble y lo más importante del asunto es cuando llega la luz. Hasta que llega el Creador, hasta que llega nuestro Dios, nuestro Señor Jesús a escena, a tomar acción. Y unas palabras que me marcaron personalmente a mí en mi vida frente a la predicación del hermano Marcos en esa predicación fue que Jesús no llegó ni un minuto antes, ni un minuto después. Jesús llegó en el momento exacto, en el momento adecuado al rescate de sus discípulos. Y tal vez tú, hermano, hoy te sientas justo como se sentía David, o estés como Lot, preguntando, suplicando, ¿en qué momento será que acabará esta tormenta? O yo te digo, hermano, esta tormenta acabará en el momento exacto. En el momento en el que tenga que acabar. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Será en el momento exacto. Por lo pronto, mis hermanos, ¿cuál es nuestro consuelo? Nuestro consuelo está en el versículo 4 de este salmo, donde Jehová reina desde su trono, donde el Señor Jesús tiene el control de todo. Nuestro consuelo es que no estamos solos, que Jehová nuestro Señor Jesús, nos observa y no pereceremos. Por más fuerte que sea la prueba, no vamos a perecer. Nuestro Señor Jesús quiere que creamos en Él. Por eso, que nuestras oraciones, hermanos, en la prueba, sea que nuestra fe aumente en creer y en comer el pan de vida. Esa es la que tiene que ser nuestra súplica. Porque muchas veces nuestra oración es la súplica, Señor, sácame de esto, rescátame.
Y nos enfocamos en una visión plana de la prueba, pero no vamos más allá. Recordemos lo que estaba haciendo el Señor Jesús justamente antes de la tormenta. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba intercediendo por sus discípulos. ¿Pero para qué? ¿Para que se salvaran de la tormenta? No, para que ellos creyeran en Él. Y esto que estamos viendo, hermanos, después de lo que sucedió en la tormenta, de las palabras que está hablando el Señor Jesús sobre el pan de vida, claro que se las está dando a unas personas, pero ¿quiénes son los que están escuchando? Sus discípulos. En pocas palabras, el Señor les está hablando a sus discípulos a pesar de que les está respondiendo a las otras personas. Y esto es tan impactante para la vida de un creyente, porque créanme mis hermanos, yo creo personalmente que si un creyente encontrara la forma de creer en el Señor Jesús de la manera más misericordiosa posible, sería su prueba acabada más rápido. Pero a veces la prueba se extiende. ¿Por qué? Porque no logra el objetivo que tiene que cumplirse. Lo mismo que sucedió con Israel en Egipto. El Señor pudo haberlo sacado rápidamente, pero esa prueba se extendió y se extendió y se extendió hasta que llegó el momento en el que el Señor lo sacó. ¿Sí? Y ahí es donde está nuestra visión plana en las pruebas. Debemos ir más allá. Y esto es lo que nos enseña David. Esto es lo que nos enseña Lot. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Ya que infortunadamente, hermanos, aquellos que no creen en Dios, que hacen violencia, que hacen lo malo, estos son aborrecidos. Y el destino de ellos son calamidades, fuego, azufre. ¿Sí? Y esto lo encontramos en la parte B del versículo 5. ¿Sí? Porque recordemos la acción. Y lo primero que sucede en ese versículo 5 es que el Señor prueba a los justos, en la parte A del versículo 5. Pero en la parte B del versículo 5, no, el Señor no prueba a los injustos. ¿El qué hace? Derrama un juicio muy terrible para ellos. ¿Sí? Y en esta parte B del versículo 5 y hasta el versículo 6 se relata la acción de nuestro Dios frente a los que no son creyentes, ya que infortunadamente aquellos que no creen en Dios se hacen violencia, son aborrecidos. Y el destino de ellos, como ya lo vimos, es azufre, es fuego, como sucedió con quién, con Sodoma y con Gomorra. Y tú te preguntarás, pero si yo veo que al malo le va bien, si yo veo que aquellos que son mis verdugos son prosperados, si aquellos que me persiguen son fructíferos, y yo te digo, hermano, este es otro error que nosotros los creyentes tenemos, ya que sabemos nosotros personalmente que aunque carnalmente ellos estén bien, espiritualmente están perdidos. Y esto se trata de la madurez espiritual. Porque de acuerdo a la madurez de la persona que escucha estas palabras, es que su corazón es confortado. ¿Sí? Para nosotros ya sabemos, sí, le puede estar yendo bien, pero ¿cuál va a ser su destino? Y peor aún, cuando el destino del malo está amarrado a las injusticias que ha hecho
a un hijo de Dios. Por más bien que le vaya, su destino va a ser fuego y azufre. Ahora, hermanos, para vergüenza nuestra, muchas veces queremos huir porque queremos estar bien terrenalmente, pero esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra posición espiritual. ¿En qué están puestos nuestros ojos? ¿En el bienestar de los malos o en el bienestar espiritual nuestro? Porque aunque carnalmente no estemos bien y los malos estén bien, ¿cómo está nuestro bienestar espiritual? Porque si estamos enriquecidos como David, aún en los momentos de prueba, podemos decir, nuestro Dios está sentado en el trono y no nos desamparará. Ahora, muchas veces nos enfocamos en la predicación. Cuando leemos este versículo 5 y 6, muchas veces se enfoca en la predicación, en la evangelización, y esto es algo normal, que por muchos años se ha predicado sobre el miedo al infierno, el miedo a lo que sucederá después de la muerte. Y muchas personas que pueden ser buenos creyentes o tal vez no buenas personas llegan a la iglesia es con temor a la muerte. Y eso está mal, porque el temor a la muerte no te va a salvar. El temor a ir al infierno no te va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? El creer en el Señor Jesucristo. El justo vive porque cree en el Señor Jesús. Y no lo digo para que tengas paz en cuanto a tus deseos de venganza o en cuanto a tus deseos de justicia, sino que el Señor nos recuerda que en algún momento su justicia será fuerte e implacable para los que no son creyentes en el Señor Jesús. Como también en algún momento su justicia va a ser grande y misericordiosa para los que sí creyeron en Él y serán aceptados en el cielo. Y por último, mis hermanos, se marca el sello, y a mí me agrada cuando estos versículos terminan con ese sello que es algo que debe quedar marcado en el corazón de los hombres, porque es la certeza de que la promesa se va a cumplir. Y esa certeza la vemos en el versículo 7, donde se afirma la confianza del creyente en el Señor Jesús, ya que gracias a la justicia de nuestro Señor Jesús, impuesta en nosotros, es que nuestro Dios nos ama. Y lea ese versículo, dice que Dios nos ama. Y nos ama por la justicia que está puesta en nosotros por el Señor Jesús. Y no son palabras mías, mis hermanos, son palabras de Dios inspiradas por su Espíritu Santo. Dios nos ama. Y solo para un creyente que verdaderamente sabe el peso de sus pecados, sabe que no merece el ser rescatado, sabe que merece el destino del versículo 2, donde dice que los malos han alzado su saeta y van a matar al ave. Solo para un creyente que sabe que no vale nada frente a sus verdugos y que vale lo mismo frente a los demás pecadores, es que realmente entiende el valor de esas palabras tan inmensas que un Dios tan santo, que un Dios tan justo, que un Dios tan poderoso ame a unas personas como nosotros.
Y mejor aún, que podamos ver su rostro. O sea, ¿no les parece impactante? Mis hermanos, hoy en este capítulo Dios nos enseña que Él nos ama por cuanto no debemos huir en las pruebas. Por cuanto no debemos escapar de las pruebas, no debemos tomar el control de nuestras vidas, porque Él nos ama. Y si el Señor Jesús nos ama, Él tiene un mejor control de nuestras vidas que aún nosotros mismos. No merecemos huir por el Señor Jesús, porque Él nos ama. No debemos huir. Él nos protege. Y aunque pareciera que estemos en peligro, aún ni la muerte podrá vencernos, porque recuerden, hermanos, que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Pongámonos en nuestros pies, hermanos, y oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, tú nos amas, Señor. Tú nos amas sobre toda dificultad, sobre toda tormenta, Señor, sobre todo peligro que estemos pasando. Tú nos amas y nos amas por nuestro Señor Jesús, no por nuestros propios méritos, sino porque tú en tu gracia decidiste rescatarnos, Señor, aun cuando no somos merecedores de nada. Tú, Señor, nos has rescatado. Perdona, Señor, en nuestras fallas. Perdónanos, Señor, porque aún el querer tomar el control en las pruebas es señal de que no creemos en nuestro Dios. Pero, Señor, que el fruto de estas pruebas que podemos estar pasando cada uno de nosotros, Señor, como discípulos, sea que creamos en nuestro Señor Jesús, que nuestra fe aumente y que podamos comer de ese pan de vida, que cada día tengamos más hambre de Él, que cada día podamos ver más su rostro, aun cuando el mundo, Señor, se está viniendo al borde de la destrucción, aun cuando estamos como Lot, Señor, frente al juicio de un mundo, Señor, que no te merece. Aún en esos momentos podamos sentir, Señor, que estamos cubiertos bajo las alas de un Dios todopoderoso que pelea por nosotros y que ya venció por nosotros. Señor, gracias te damos y te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hermanos, Señor, que hoy se encuentran en dificultades, en pruebas, en aflicciones, Señor. Y recordamos que tú los amas, Señor. Y hoy desde este lugar, desde el púlpito y como iglesia, Señor, oramos que seas tú y tu gracia, Señor, Señor, cubriendo los corazones de la hermana Ley, del hermano Manuel, de su familia, Señor. Y que les ayudes en este momento, Señor, tan difícil. Pero, Señor, que tu paz sea puesta en su corazón. Y que la respuesta a esta prueba, Señor, es que vean el rostro de nuestro Señor Jesús y que crean más en Él para la gloria y honra tuya, Señor. Que asimismo sea con nosotros en las pruebas que estamos, Señor, atravesando. Que podamos ver tu fruto, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.